Muy buenos días para todos. A mi compañera Paola Ramírez y a mí nos correspondió explicar el concepto de ciudadanía tradicional. Bueno, la ciudadanía tradicional es básicamente la ciudadanía de nuestra nación, llena de deberes y derechos, pero que no se cumplen y de muchas injusticias sociales. Bueno, esta exposición la basamos en la lectura que se llama El reverso de la ciudadanía tradicional, la centralidad desentrañada, escrito por María Concepción Delgado. Bueno, con los conceptos que nos dio ella y otras averiguaciones y la explicación de ejemplos de nuestra realidad social, vamos a iniciar esta exposición. Para empezar, el concepto de ciudadanía ha tenido un significado variado históricamente desde los tiempos de Aristóteles hasta nuestros días. Pero actualmente se define como una comunidad política de un Estado-nación y se relaciona mucho pues con los derechos, especialmente con la igualdad. Bueno, pero para hablar de ciudadanía tradicional nos tenemos que enfocar en este hombre, Thomas Marshall. Él es un sociólogo británico, nació en Londres el 19 de diciembre de 1893 y murió en Cambridge el 29 de noviembre de 1981. Él es importante ¿por qué? Porque él escribió muchos ensayos sobre la concepción de la ciudadanía. Entre los ensayos que él escribió e hizo públicos, se dedujo la definición de ciudadanía sobre 3 dimensiones: la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. Bueno, básicamente la ciudadanía civil incluye los derechos necesarios para la libertad individual, sintetizados en la libertad de expresión, de pensamiento, de tránsito, de asociación, de acceso a la justicia. La ciudadanía política se refiere al derecho a elegir y a ser elegido. Y la ciudadanía social se alude a todo el abanico de derechos que van desde el bienestar económico, la seguridad, el derecho a un patrimonio, a una herencia y todos los derechos que permiten el cumplimiento de estos derechos, y que conforme a los estándares prevalentes de la sociedad se llega a ser un ser civilizado y a tener una vida digna. Bajo las 3 dimensiones que les explicaba anteriormente, entonces se va a crear en la ciudadanía tradicional un estatus legal. ¿Qué va a decir este estatus legal? Entonces, como el ciudadano adquiere unos derechos, pues también va a adquirir unas responsabilidades que va a poner en práctica en un tiempo y espacio específicos para establecer unos ámbitos de inclusión o exclusión y pertenecer a un Estado-nación y tener una igualdad ante la ley. Digamos que para ejemplificar este estatus legal, entonces escogí el derecho al voto. Entonces, así como tenemos derecho al voto, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, a conciencia y sin fraude, donde se tiene que cumplir con ciertas reglas, como sabemos aquí en Colombia, pues ser mayor de 18 años y presentar su cédula a la hora de votar, entre otras condiciones legales. Entonces, cuando usted ejerce ese derecho, ya está haciendo parte de una inclusión en un Estado-nación. ¿Por qué? Porque está eligiendo a sus gobernantes, a la persona que lo va a representar y va a tomarles decisiones por usted para su bien, ¿no? Y va a tener una igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque ya hace parte de la población que escogió a este gobernante y que tenía un deber ciudadano. Bueno, cuando se ejerce ese derecho, aquí en Colombia, digamos que entonces ya se pasa a ser ciudadano, a tomar decisiones, y digamos que no en todos los países pues se cumple este derecho, ¿no? Y pues esto no debería ser así, porque de todas las personas pues deberían acceder a este derecho. Aunque este planteamiento pues fue el que siguió el concepto de la ciudadanía en momentos evolutivos, hoy en día se considera objetado debido a que los derechos principales que tenemos como ciudadanos se han conseguido a través de las guerras y de las luchas y muertes que han librado nuestros antepasados como ciudadanos, y para que
pues para que los reconocieran ante la ley y no les pusieran tantas trabas a la hora de ir a votar, a la hora de tener un techo, a la hora de tener un trabajo digno, una vida digna. Pero sin embargo, a pesar de todo esto y de que muchos de los derechos están protegidos bajo la ley, todavía se ponen muchas trabas para acceder a ellos porque nos los privatizan y nos condenan a la exclusión. Bueno, con los conceptos anteriormente dichos, entonces se va aproximándose a una noción de ciudadanía donde se permite entender que se va tejiendo una exclusión al interior de los estados y que dentro de estos no hay una justicia nacional. Además que las instituciones que deberían regular esto muestran muy pocos resultados y precisamente el problema radica en que las decisiones de acerca de quién es ciudadano hasta el día de hoy solamente las ha tomado el Estado. Entonces el Estado decide quién es ciudadano y quién no. Y por eso todas las brechas sociales que encontramos hoy en día en nuestras sociedades. Además de esto, el Estado realiza políticas públicas que en su mayoría no benefician al ciudadano, sino que aumenta la brecha social y que hace que el concepto de ciudadanía se degrade porque para ser ciudadano se debe acceder plenamente a todos los derechos. Por ejemplo, uno de los programas que hace parte de una política pública aquí en Colombia es Familias en Acción, un programa para ayudar a familias humildes de Colombia. Pero ¿qué ha pasado? Aunque el nivel de pobreza sí ha reducido con estos programas, se han convertido estas familias en familias pobres sino vulnerables, que tampoco pueden acceder a todos los derechos como educación digna o salud. Entonces se está realizando un cambio de fondo. La justicia del Estado. El ciudadano mismo tiene que buscar y proteger sus derechos. El Estado solo la ampara jurídicamente y en caso de no cumplir el ciudadano con el deber, ahí sí el Estado ejerce la violencia. No busca la igualdad entre sus miembros, sino una igualdad jurídica, una dominación. Para contextualizar un poco de lo que estaba explicando mi compañera sobre la justicia del Estado, podemos dar un ejemplo y es el caso polémico del embajador en Uruguay de los últimos días, que se ha visto envuelto en la problemática sobre su finca donde se estaba procesando droga y pues el cual él dice que pues la tenía en arriendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al man pues no le han imputado cargos, ni lo han juzgado, ni no sé si lo llegarán a hacer. Pero si hubiera sido un ciudadano como usted y yo, pues ya estaríamos tras las rejas, ¿no? A pesar de las pruebas y que pues la finca no hubiera sido, no la estuviéramos ocupando nosotros, sino que pues la tendríamos en arriendo, nosotros sí seríamos culpables y ya, mejor dicho, nos hubieran dado hasta pena de muerte. Pues porque es un delito grave, ¿no? Pero como este señor tiene un rango político y es de una familia de dinero, pues obviamente pues no le van a hacer nada, ¿no? Entonces aquí se puede ver que el Estado no busca la igualdad entre sus miembros, sino una igualdad jurídica. Siempre el Estado cuando crea las leyes como que se protege, ¿no? Si yo hago esto, entonces a mí no me pueden hacer esto porque yo soy el político, pero sí se lo pueden hacer a un ciudadano, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la justicia del Estado no es igualitaria para todos. Bueno, bajo el concepto de ciudadanía tradicional también se conoce el derecho a la libertad, ¿no? Entonces digamos que quiero dar un ejemplo y es el reclutamiento de niños y el servicio militar obligatorio pues que existía hasta hace poco en Colombia. Y bueno, en el caso de los derechos de la libertad, la respuesta sobre quién tiene la responsabilidad de garantizar este ejercicio o este derecho se complica, porque digamos que el derecho a la libertad es general y todos los ciudadanos tienen el deber de respetarlos. Pero esto no basta para garantizarlos a pesar de que está dentro de una ley, sobre todo si es el mismo Estado quien tiene el deber de respetar tales derechos. Los deberes del Estado que garantizan los derechos de libertad y los sociales de los ciudadanos son de naturaleza política, lo cual significa que la subsistencia de derechos de libertad no está jurídicamente garantizada por la Constitución que los proclama.
Entonces, pues, ¿qué pasa? De esta manera, el cumplimiento de estos derechos dependerá de las relaciones que tengan las fuerzas de naturaleza política y de la pugna que se enfrente entre ellos. Entonces, es aquí donde les quiero explicar el por qué puse este ejemplo del reclutamiento de niños. Digamos que, bueno, esto lo hacen las guerrillas de nuestro país, ¿no? Que en principio se crearon pues para luchar contra las diferencias sociales que habían en nuestro país y especialmente en el campo colombiano, pero pues que tomaron otro camino y se distorsionaron de lo que era su concepto de lucha y empezaron pues a reclutar niños para prepararlos para la guerra. ¿Qué pasa? Cuando los reclutan, entonces están violando su derecho no solo a la libertad, sino a tener educación, a tener salud, a tener una familia, a ser una persona civil. Y en cuanto al servicio militar obligatorio, conozco muchas familias que se les llevaron sus hijos y muchas veces el único hijo que tenían lo llevaron a prestar el servicio militar obligatorio y de pronto no volvieron porque perdieron la vida en combate. Entonces digamos que también de cierta manera el Estado le quita, no garantiza el derecho a la libertad, sino que se lo quita y tampoco le está dando la oportunidad de tener el derecho a la educación, a tener salud, a tener una vida digna, a crear pues una familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los derechos de la libertad se recortan, la ciudadanía se erosiona y el sentimiento de pertenencia a una comunidad dentro de la cual se tiene que observar ciertos derechos y deberes se trastorna, afectando la solidez del tejido social, lo que hablábamos anteriormente. Había una parte importante en la lectura que nombraba que si la ciudadanía es el derecho a tener derechos, la privación de estos es simultáneamente la amputación de la ciudadanía y la negación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? A estas personas, a estos personajes, obviamente les negaron la posibilidad de ser ciudadanos, ¿no? Les negaron la posibilidad de relacionarse con la sociedad, de pronto elegir, porque pues obviamente los militares tampoco tienen acceso al voto. ¿Y esto por qué? Todo el tiempo la reducción de la ciudadanía es el ejercicio de la igualdad jurídica resuelta entre las élites de poder, donde el ciudadano deviene en un sujeto al vaivén de los intereses del grupo. Entonces, lo que hablamos aquí, ¿no? Entonces, nosotros dependemos de las decisiones políticas. Si no se llegase a estallar una guerra, ¿a quiénes van a mandar primero a batallar esa guerra? Obviamente, pues a los jóvenes, ¿no? Sin importar edad, sexo, raza. La igualdad. La igualdad, aun con todos los límites existentes entre la igualdad ante la ley, es decir, la forma y la igualdad real, fue pensada como un medio para reducir las diferencias entre los hombres, más tarde también entre las mujeres. Sin embargo, para que exista la ciudadanía democrática, reconocer la igualdad de derechos es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque si ante la ley todos tenemos los mismos derechos, pero en la vida real no todos podemos acceder a ellos. Es ahí cuando el concepto de ciudadanía tradicional vuelve y se debilita, porque no es la igualdad la que debería hacernos ciudadanos, sino nosotros crear la igualdad. Pero no podemos hacerlo porque está el gobierno de por medio, porque es el que crea los distintos niveles de jerarquía social donde la gestión política que se hace está marcada por agentes morales. Y quiero quedarme con esta frase. A pesar de que la ciudadanía tradicional liberal es intencionalmente igualitaria y universalista, abro paréntesis, incluyente, cierro paréntesis, en la realidad se traduce en numerosas restricciones jurídicas e institucionales, abro paréntesis, incluyente, cierro paréntesis, debido a que no reconoce la diferencia, porque lo que buscaba lo tradicional era una cultura mundial tendiente a imponer pautas de homogenización, intentando hacer de cada individuo o colectivo un objeto predecible e inerte
a cualquier cambio, adaptación mediante la articulación de un pensamiento único. Me ha gustado la presentación y haya quedado claro el concepto de ciudadanía tradicional. Decirles que para la actividad hay un crucigrama, entonces se puede resolver básicamente pues con la exposición, son conceptos que se explicaron en la exposición y muchísimas gracias.